Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Más interesante no puede estar la discusión. Ahora, por ejemplo, si entramos en el caso de la elección actual, ¿no? Y, por ejemplo, hemos hablado de todos los conceptos. Y, doctor, por ejemplo, ahora se habla mucho de la reconocida honorabilidad, ¿verdad? Yo hablaba de los fracasos en la elección de la defensa pública y ahorita pues estamos en el caso de la elección del fiscal. Sin embargo, tenemos ejemplos de que estas comisiones postuladoras no han hecho bien su trabajo porque han elegido a personas que definitivamente cuando llegan a ser evaluadas no tienen ese valor y son rechazadas. Reconocida honorabilidad, ¿podemos hablar de eso? ¿Qué concepto es eso, doctor? Bueno, yo sí creo que las comisiones postuladoras hicieron su trabajo lo bueno que podían hacerlo, dentro de las reglas del juego, pero las reglas del juego son malas. Y entre las reglas del juego está esto de la reconocida honorabilidad. No hay manera de que se fijen criterios definitivos sobre reconocida honorabilidad. Les voy a dar solo un ejemplo que podría aplicarse a toda la vida pública del país. La forma más frecuente y eficaz de la corrupción en Guatemala, de la violencia en Guatemala, de la, iba a decir, inmoralidad, tanto en el sector privado como en el público, es la facilidad con que se miente y no hay para nada obligación de rendir cuentas por las mentiras, ya sea de las promesas de los políticos, ya sea de cómo se hacen las cosas. Aquí no es transparente, no hay transparencia en Guatemala. Todo es opaco, casi todo es opaco, porque se miente continuamente, pero no solamente en Guatemala. Eso es una característica de casi todos los países de Iberoamérica, quizás con la posible excepción hoy de Chile. Pero en Iberoamérica tenemos una tradición de que, por supuesto, es muy malo matar, el derecho humano a la vida, quitarlo, es muy malo robar, es muy malo censurar a la opinión libre, todo eso está muy malo. Pero no es malo mentir. Es malo, doctor. ¿Ramón? Yo diría lo siguiente en relación a la historia de vida, a la honorabilidad de la persona. Honorabilidad. Lo que las comisiones tienen que hacer es, en primer lugar, analizar la historia de vida del funcionario. La persona que quiere llegar a ser un funcionario de alto nivel o de nivel medio, pero en este caso estamos hablando de las personas de alto nivel que representan a las instituciones del sector justicia, tienen que estar dispuestas a someterse a que se les analice su historia de vida. ¿Cómo ha sido la vida personal de esta persona? La vida profesional de la persona, la vida familiar de la persona. Y creo que de esa forma se pueden determinar aspectos que reconocen la honorabilidad o la desaprueban. Hay personas, por ejemplo, que quieren llegar a ser de la Corte Suprema de Justicia y que pueden estar sujetas en su vida familiar a casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Y eso se conoce, porque en la vida, en sociedad se conocen esas situaciones, incluso de repente hay una demanda ante la Fiscalía. Entonces, yo creo que sí se puede medir la reconocida honorabilidad de la persona, analizando su historia de vida, analizando el por qué la persona quiere trabajar o ser representante de una institución, qué considera él que tiene de características positivas para ser funcionario o para ser representante de un organismo. Lo que pasa es que las comisiones de postulación no han querido hacer ese análisis. ¿No han querido o no ha podido, Ramón? Porque no han querido, porque la comisión de postulación de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, finalmente, yo estuve en esa sesión en donde se dio una negociación, finalmente negociaron, porque había un impasse, no se ponían de acuerdo en aspectos puramente de los sectores que estaban proponiendo candidatos. Pero el asunto es que la comisión de postulación pasada nunca hizo audiencias públicas. Las audiencias públicas son un mecanismo para transparentar la elección. ¿Eso existía la obligación antes, Ramón? Antes no, porque no existía ley de comisiones de postulación. Hoy día hay un principio, dos principios que rigen, el de publicidad y el de transparencia. Y en otros países del mundo se ha demostrado que las audiencias públicas con quienes pretenden ser los funcionarios electos
son un mecanismo positivo para llegar a determinar si esta persona es honorable o no, si tiene experiencia profesional o no, si puede llegar a asumir una responsabilidad tan grande o no. Entonces, don Ramón parte del supuesto de que hay gente mejor que otra. Yo no parto de ese supuesto. Yo parto de que hay reglas mejores que otras. Y de acuerdo a las reglas, si son buenas, los buenos siguen siendo buenos y los malos dejan de ser malos. Y si son malos, reglas malas, los malos siguen siendo malos y los buenos se vuelven malos. De broma un poquito, yo decía, cuando el caso de Jorge Serrano y de los confidenciales, que si en lugar de Jorge Serrano de presidente, hubiéramos tenido a la Madre Teresa de Calcuta de presidente, con los mismos privilegios, entre otros los confidenciales de Jorge Serrano, la Madre Teresa de Calcuta se hubiera corrompido por las reglas del juego que rodeaban el disposición de fondos sin dar cuentas que tenían los presidentes con los confidenciales. Pero viceversa. Las reglas de la ley de comisiones de postulación son buenas. Espere, no. Es que las reglas anteriores de quién elige jueces es muy mala. No puede ser el Congreso. Pero aparte de eso, le quería decir otra cosa. Yo digo, si tuviéramos un sistema de reglas buenas, digamos, un poder judicial honorable, eficiente, bien pagado, protegido, etcétera, como Inglaterra, a mí no me importaría que, ¿cómo se llamaba aquel ladrón de aduanas? Moreno. ¿Moreno? Alfredo Moreno fuera director de aduanas. No me importaría que Germán Chupina hubiera sido director de Derechos Humanos, del COPREDE. Porque si hay un sistema judicial que funcione con reglas buenas, los malos o se portan buenos o terminan en la cárcel. Y los buenos se siguen portando bien. Pero si esas reglas son malas, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe más absolutamente, que es lo que estamos viendo con todos los presidentes de Vinicio al actual. Eso tal vez lo que habría que modificar a nivel de legislación es la ley de la carrera judicial. Ramón, te voy a contar algo. Este programa ha venido tan interesante verdaderamente y la temática se ha extendido tanto que yo me voy a permitir invitarlos a que nos vayamos al próximo domingo. Porque si ustedes me acompañan, vamos a ir al otro domingo a continuar esta discusión que yo creo que verdaderamente enriquece a la opinión del criterio del guatemalteco. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y nos vemos el próximo domingo de nuevo con el doctor Armando de la Torre y con el licenciado Ramón Cadena. Hasta la próxima semana.